Bueno, y tal como le había comentado, iba a estar con nosotros el senador Artaza. ¿Cómo estás, Nito? Pero qué gusto, Carolina, muy bien. Para mí también. Muy bien. Siento un gran cariño por Nito, porque él es mucho más joven, pero empezamos juntos. Pero del mismo modo, por favor. Vos ¿Viste que se dice eso? Gracias, gracias. Siempre, bueno, y no voy a hablar de algo que ustedes ya conocen, que es el compromiso que Nito tomó en determinado momento, porque, bueno, todos sabemos, él es un empresario de espectáculos exitoso, que llega a la política porque bueno, ve todo un terreno de injusticias en ese momento, a partir de, más allá de tu tradición familiar sí, y tu disparador, como un digamos, disparador, ¿no? Y la verdad que fue un momento de mucho valor y de mucho compromiso el que vos tomaste. Y hoy senador de la Nación. Y bueno, eso me llevó, pero creo que también la vocación estaba ahí intacta, ¿no? Porque no solo por lo familiar, sino creo que fue una oportunidad para mí para digamos, poder sacar esa vocación que tenía, esa vocación política, la cual estoy feliz. ¿Estás contento? Sí. Estoy contento. Es un desafío, quizá me ha postergado muchísimo en mi actividad así, profesional artística. Sí. Como me dicen mis hijos, no voten a papá, dicen ellos, ¿no? Hacer una campaña en contra. Para que sigas con lo tuyo. Claro, pero realmente a mí me dignifica muchísimo el trabajo legislativo, cuando tengo la suerte a veces, Carolina, de que se me aprueben algunos proyectos y convertirse en ley, por ejemplo, para jubilados y para trabajadores, la ley de cuenta sueldos gratuita, que es un proyecto de ley muy de mi autoría, importante, porque ya no le pueden descontar que lo hacían. La integralidad del salario es respetada, digamos. Sí. Y bueno, o poder servir a mi provincia, trabajar para conseguir gas natural en mi provincia y otras cuestiones como de toda la región del Nordeste, que es una región postergada, ¿no es cierto? Sin energía y sin gas natural sobre todo. Y bueno, nadie imagina, perdón, nadie no. Yo sé que muchos de los que nos están viendo saben de lo que estamos hablando, pero a veces el más pobre es el que sufre la falta del tendido de servicios, como por ejemplo el gas, porque es el que termina pagando más caro el gas en la garrafa. Obviamente que sí. Y además pagando también la postergación del no desarrollo, digamos, de no tener industrialización porque no tenemos casualmente energía, pero yo creo que es la década de este desafío, que tanto el oficialismo o opositores, creo que sabemos que hay una cuestión pendiente con todo el nordeste argentino y en eso trabajamos. Nito, leí el proyecto, que lo tenemos acá, el de sí. ganancias. Es un proyecto que afecta, bueno, obviamente a todos los que lo pagan, porque hay pagos que son absolutamente injustos. El otro día te comento una anécdota, una amiga mía es retirada de la justicia toda su vida, se levantó, como yo digo, a las 5 de la mañana, terminó como secretaria de juzgado, prolija, llegó siempre a tiempo. Bueno, y tiene una jubilación de la provincia de Buenos Aires que le permite, me dicen que para viajar tengo que pagar ganancias. Le digo, ay, bueno, averiguamos, sí, porque uno no está acostumbrado a que un retirado, un jubilado tenga que pagar ganancias. Claro, resulta injusto y por eso es que trabajamos en esta modificación casualmente, para que sea más progresivo, para que paguen los que más tienen, y no, sobre todo el sector de los trabajadores. Si hay un cajero de un supermercado que se tuvo que presentar a la justicia para reclamar esta cuestión, y que además, por la inflación, por ejemplo, lo que está pasando ahora con los aguinaldos, el propio presidente de la Nación dijo claramente que había 1.800.000 trabajadores que estaban pagando este impuesto, pero antes, en el 2013, eran nada más que 496.000. Y obviamente que resulta injusto y es por eso que, bueno, trabajamos para que haya además alguna, por lo menos en este proyecto, y ojalá que pueda ser tratado en comisión. Y que se puedan desgravar también algunos cuestiones como alquileres, alquileres temporarios, tarjetas de crédito y de débito, y sobre todo con el turismo interno. Y además resulta inocuo, digamos, que puedan deducir los trabajadores el impuesto a las ganancias de esos gastos, porque el propio consumo, lo que le va a sobrar al trabajador, lo va a gastar y va a generar, blanqueando situaciones como alquileres, gastos de los autos, tarjeta de crédito o de débito, blanqueando esa situación, le va a aportar también al Estado. Ahora, hay un hecho que yo no sé si, y creo que vos también lo debes vivir, lo que nos cuesta en nuestro país pedir una factura Yo lo vivo a diario. Cada vez que uno lo presenta, siempre está el incordio de, ay, espere, porque se nos trabó la máquina, porque no podemos. Y uno dice, bueno, en realidad aquellos que pagan IVA
tienen la necesidad de poder mostrar cuáles son sus consumos para debilitarlo, sino como pagarlo 2 veces. Lógico. Y todo el sistema está preparado en contra de eso. Sí, por supuesto. Y además, imagínate los trabajadores, si pagan también un impuesto a las ganancias y después pagan en forma indirecta a los trabajadores o cualquier persona física con el impuesto al cheque, con IVA, con otros impuestos. Entonces la carga tributaria termina siendo muy alta, pero lo que más resulta injusto es trabajadores, sobre todo, que además se pone en este proyecto de mi autoría, digamos, el salario mínimo, el salario mínimo claro. Es el que sirve de como patrón, digamos, para que se produzcan los porcentajes de deducciones y el aumento del mínimo no imponible también. Nito, es decir, cada vez que sube el salario mínimo, seguro. Se modifica esa cuestión. Bueno, no voy a ser original en esto, es una de las banderas que enalbola Moyano también. El claro, tema sí. de... Imagínate, yo siempre he estado inclusive en la marcha y con el bloque y con todo el partido, con la Unión Cívica Radical, he acercado a la CGT, a nuestro partido y también a la CTA, porque creo que tenemos que tener, obviamente, como partido nacional, popular, una agenda para los trabajadores. El justicialismo y el radicalismo somos partidos nacionales y populares que en algunos momentos obviamente que coincidimos y tenemos que tener una agenda para los más vulnerables y para los trabajadores. Yo recuerdo que el día de la marcha, obviamente, yo también fui por varios motivos, para observar y porque me pasa algo que es difícil a veces de entender. Yo creo que cuando el reclamo es justo, bueno, hay que marcar con presencia que particularmente en ese reclamo uno está de acuerdo con lo que se está diciendo, porque si no es imposible pensar en una sociedad que imbrinque, que se vincule, si no armamos bandos, no, si lo dice aquel, entonces no participo, me parece que no sirve. Y estaba en una esquina ahí en diagonal las banderas de la Unión Cívica Radical. No, por supuesto, yo insisto que siempre hemos tenido una agenda para los trabajadores y así debe ser. Yo por lo menos lo entendí así desde un principio, no solo con la integralidad del salario, estoy trabajando en otro proyecto que es muy bueno también, que es de las sumas no remunerativas, es decir, el incorporar al básico las sumas en negro, sobre todo empleados del Estado, empleados privados, ya salió, tiene media sanción en el Senado, y pasó ahora a diputados. Tiene que ver con el retiro y la jubilación. Claro, que terminan jubilándose por mucho menos de los que ganan. Y pasa mucho en prefecturas, gendarmería, policía, ejército, fuerza aérea, y después empleados públicos y también empleados privados, ¿no es cierto? Resulta injusto que se jubilen por mucho menos de lo que realmente ganaban. Estuve leyendo también por estos días que, con respecto a las primarias, que todo el mundo dice, uy, bueno, pero falta agosto el año que viene, pero las cosas si no se preparan con tiempo después no salen bien. Y yo creo que las primeras primarias que vivimos los argentinos, tengo la sensación de que, bueno, en medio se armó a las apuradas y zafarrancho y tampoco se entendía mucho y terminó siendo una especie de plebiscito, bueno. En fin, ahora parece que el radicalismo, por lo menos el de Capital, está diciendo, miren, nosotros vamos a tratar de poner los mejores hombres que tenemos para esa primaria. ¿Cómo lo estás viendo, Nito? Si bien vos representás a tu provincia, obviamente, pero formás parte del partido. Me parece bien, nosotros somos uno de los pocos partidos, digamos, que presentan siempre internas y primarias. A veces somos criticados por eso, pero al revés, quizá por ahí un gran movimiento como es el justicialismo, a veces las internas se las viven en las elecciones generales, digamos, directamente, ¿no? Como estamos viviendo ahora también. Pero nosotros lo hacemos a través de internet, me parece muy bien. La capital realmente, si nosotros queremos tener un proyecto y un futuro a nivel nacional para volver a ser alternativa, la capital y la provincia debemos darle el interés que estos dirigentes que están proponiendo me parece bueno. Estamos hablando a esa suma, por supuesto, estamos hablando de Terraño, de Pascual, Puy, de Pascual, en fin, de otros dirigentes que haya en la capital. Obviamente, Gámez, hay otros que creo que pueden ser muy útiles al partido, Despuy. Pero no nos olvidemos, a mí también me gustaría que participe, quizá él me está escuchando ahora en este momento. Y está diciendo gracias, Nito, y la familia sobre todo. No, pero hay una cosa que primero, dos cosas que quiero puntualizar, Carolina, que primero el radicalismo tiene que tener un proyecto nacional, no hay que poner a veces el carro delante del caballo. Tenemos que tener un proyecto de qué ofrecerle a la sociedad, tanto en la capital como a nivel nacional, y después darle una renovación generacional, sobre todo en la juventud. Porque siempre hablamos de la juventud, nos llenamos, es como los políticos que hablamos de educación, pero después no formamos bien a los docentes para que nos van a educar a nuestros hijos. Yo creo que las organizaciones juveniles del radicalismo, la Juventud Radical,
la Franja Morada, en fin, la Cantera, otros diversos instituciones, digamos, diversas agrupaciones juveniles tienen que tener una importancia superlativa en la recuperación del partido, ¿no es cierto? Y hay que darles espacios, obviamente. No solamente decirlo, sino darles espacio. ¿No? Yo decía, en la generación nuestra, los jóvenes de nuestra época, yo me acuerdo de La Peña porque íbamos al mismo colegio, al Nacional Buenos Aires, ¿no? Pero así como me acuerdo de él, obviamente había, imagínense, multiplique todo eso por lo que era Franja Morada. Y después estaban los jóvenes de la JP, estaban los jóvenes del PC, y hoy parece que un poco lo que ha quedado, lo que queda plasmado es que parece que los jóvenes son la cámpora. Entonces no son visualizadas las juventudes. Por ejemplo, el día ese del acto, la izquierda llevó una cantidad de jóvenes, la corriente clasista y combativa, históricamente muy grande, movilizan sin subsidio. Nosotros tenemos Franja Morada, como te decía, la Juventud Radical. Yo creo que nosotros tenemos que dar ese debate casualmente. A mí cuando muchos me hablan, bueno, ellos tienen la cámpora, que me parece legítimo que el partido que esté gobernando tenga un recambio y que tenga una juventud que pueda discutir políticas, y nosotros tenemos que poner enfrente la Juventud Radical y hacer un debate de las grandes políticas. ¿Qué es lo que necesitamos? Un proyecto nacional que pueda ser acompañado por cualquiera que tenga alternancia en el poder, ¿no? Es decir, que se produzca, digamos, un recambio que tiene que ser bueno para el sistema. Pero ahí tenemos que dar la discusión. Yo los convoco siempre donde voy, a los jóvenes radicales no le van a dar un espacio así fácilmente. Ábranse a los codazos, con todo respeto. Codo a codo, aunque sea. Y denle el debate, casualmente. Sí. No los critiquemos simplemente, demos el debate. Sí. Por un proyecto nacional, por recuperación de nuestros recursos energéticos, como que ha sido el radicalismo. No puede ser que la Juventud Radical pierda esa bandera que ha sido IPF u otro, ¿no es cierto? Mira, Nito, el justicialismo es pícaro, y lo digo con el mejor de los sentidos, para abrazar el poder, ¿no? Y los jóvenes han buscado emblemas. Sí, la cámpora, bueno, ya su nombre lo indica, pero el radicalismo realmente tiene hombres muy prestigiosos. Pero sin duda, y yo pueden creo que generar digamos, referencias para esos jóvenes. Y un equilibrio también, porque cuando uno dice no hay oposición, no es eso, es que la fuerza de equilibrio que era el radicalismo, que podía ser en algún momento primero oposición y después alternativa, eso es lo que se ha perdido un poco. Hay como una atomización. Pero bueno, muchas gracias. No me digas que tengo regalito. El fin del mundo, ¿cómo que no? Para cuando vas a pescar a esquina, ¿seguís yendo? Bueno, sí, debes seguir yendo. ¿Cómo no voy a seguir yendo? Gracias. Para acompañar un buen, no sé, si pacú o qué. Pero claro, me voy a pescar. Esto, el vinito tinto, le damos gracias. No sabés lo que valoro con amigos, un poquitito de vino tinto. Gracias, Nito. Le mandamos un cariño a Juan. Bueno, a Juan Mateico, nuestro que hemos trabajado tanto juntos, Carolina. Hemos trabajado tanto juntos con él. Muchas gracias a ustedes y nos reencontramos, por supuesto, el próximo miércoles a las 21. Gracias. Tango Masura